Día de aislamiento número 13. Bueno, tuvimos un descanso algunos días. Como sospechábamos, obviamente iba a haber un alargamiento de los días de cuarentena. Esto no es ninguna sorpresa, como ya creo que lo había anticipado en algunos de los videos. Así que bueno, vamos por el camino creo que correcto. De todas maneras, seguimos temprano. Esto es un camino a largo plazo, no es una cosa, digamos, de solamente un mes, sino va a ser más que eso. Con respecto a mis últimos días, yo he estado pasando visita de manera regular prácticamente por la cantidad de pacientes que hemos operado de urgencia estos últimos días y la gran mayoría de cosas que hemos operado de urgencia aparte de apendicitis, que no tienen nada que ver con el virus. Lo otro son pacientes con problemas vesiculares muy agudos y muy serios. Eso no es lo normal. La mayoría de gente que tiene cálculos en la vesícula pueden por lo general diferirse su cirugía con medicación o incluso si hay una inflamación leve puede tratarse con antibióticos. Pero estos casos que yo he terminado operando han sido casos que ni siquiera han respondido al tratamiento antibiótico y han sido casos con una inflamación muy severa e incluso algunos con lo que se llama gangrena vesicular, que es básicamente la vesícula muriéndose y a punto de perforarse por la inflamación e infección severa. Y esto no está directamente relacionado al virus, obviamente, pero sí indirectamente relacionado. ¿Y cómo está indirectamente relacionado? Porque todos estos pacientes lo que han estado haciendo en casa ha sido, bueno, comiendo y abusando un poco más de algunas comidas ricas en grasa, grandes parrilladas, grandes cenas, involucrando además comidas muy grasosas, desde quesos, desde alcohol sobre todo también. Entonces, ojo a lo que estamos haciendo en casa durante la espera de esta cuarentena. Creo que hay más cosas que hacer más que comer y tomar alcohol. Así que todo con moderación. Sé que son días largos y difíciles para los que están quedándose en casa. Bueno, no es mi caso porque por lo menos he sentido estos últimos 5 días estoy trabajando casi a ritmo normal, con la excepción de no tener consultas, pero en términos de estar operando urgencias. Entonces, eso ténganlo en consideración. Comentarios sobre la muerte reportada de un infante el día de hoy en Estados Unidos, en el estado de Illinois. La pregunta que inmediatamente han hecho es ¿por qué? ¿No es que los niños acaso no se infectan? Y bueno, la verdad es que los niños se infectan en principio menos y sobre todo hacen cuadros severos en mucho menor proporción. No hay aún un comunicado de por qué es que este niño menor de un año ha fallecido por coronavirus. Sin embargo, lo que yo sé por información extraoficial, y esto se debe obviamente a gente que se conoce o que en contacto con, no directo, pero cercano a los pacientes o este paciente que ha sido evaluado, es que este niño habría sido un niño prematuro con algunos problemas. Los niños prematuros casi siempre tienen varios de sus sistemas, digamos, no bien desarrollados, lo cual los hace propensos a tener una serie de problemas, ¿no? Desde oftalmológicos hasta pulmonares, renales, cardíacos, etc. Entonces, estas son cosas importantes a tener en consideración. Era un infante menor de un año, pero probablemente tenía condiciones que lo ponían en riesgo a tener este desenlace. Es el primer caso en Estados Unidos, en principio en China creo que había un caso también de un niño menor de un año, pero no es la regla. Sin embargo, creo que un mensaje importante que tienen que saber es que esta no es una enfermedad exclusiva de gente adulta o mayor de 60 años y que no es que solamente afecta a las personas mayores de esa edad. Todo el mundo puede afectarse y en principio el 30% de las personas afectadas tienen menos de 40 años. Nuevamente los factores de riesgo de siempre, hipertensión, diabetes, algún factor que haga inmunocompromiso o inmunosupresión, dicho de otras palabras, y obesidad. El 70% de los pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos tienen sobrepeso y obesidad. Entonces querían algo bien real y tangible, ahí está. Así que bueno, nuevamente la obesidad siempre ahí y bueno, primera vez que leo unos datos un poco más concretos, pero es un factor de riesgo como ya hemos mencionado antes. Otros temas. El bendito uso de mascarillas. Es impresionante la cantidad de conflicto de información que hay en esto. Entonces lo voy a decir una vez más de manera clara. Científicamente no hay una recomendación para las personas que no tienen síntomas y no tienen coronavirus para ponerse una mascarilla y salir a la casa.
y menos aún deben usar la mascarilla N95, que es la gruesa, que es la que realmente protege. Y esa mascarilla, debido a que puede o digamos ahorita hay escasez de estas mascarillas, debe ser del uso exclusivo de personal médico, el cual sabe que está tratando y sabe que está evaluando personas ya con el diagnóstico o potencialmente evaluándolas para descartar ese diagnóstico de ser COVID positivo. Entonces, las mascarillas simples sirven. La verdad es que hay una serie de conflictos entre los expertos. La gran recomendación es que el que la tiene que utilizar es el que tuviera síntomas. Si alguien tuviera síntomas o ha sido COVID positivo y ha estado en casa y sale de su casa, por alguna razón tendría que usar mascarilla. Lo ideal es que esa persona se mantenga en aislamiento y se mantenga en su casa, obviamente aislándose del resto de la gente de su familia, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir estar en un cuarto solo, no compartir ni cubiertos, ni vasos, ni platos, y en principio estar con máscara cada vez que alguien de su familia vaya a acercarse, y por supuesto limpieza de todas las zonas que esta persona tocaría y evitar, digamos, estar cerca de esta persona en la mayor parte del tiempo posible, lo cual esto obviamente es bastante difícil. Pero regresando a la mascarilla, hemos visto por lo menos el día de hoy al presidente dando el mensaje con mascarilla. No tengo la más mínima idea por qué se le ocurrió hacer eso. Algunos expertos sugieren que si es que todo el mundo usa la mascarilla, quizás podamos disminuir la transmisión. Entonces por ahí vendría la cosa. Como yo le dije, desde un punto de vista científico, no hay una razón para usarla. Sin embargo, ante la potencial, así sea muy pequeña, posibilidad de que podamos disminuir el contagio, digamos, es una cosa sensata. Y nuevamente, nadie los debería juzgar por usarla, ni tampoco por no usarla, y menos deberían de prohibir a alguien entrar a un supermercado por no tener una mascarilla. Entonces, hay que tener cosas en consideración. Yo sé que hay muchas veces que la gente toma digamos, las recomendaciones de una manera muy poco práctica, como por ejemplo que se prohíbe el ingreso de alguien por no tener una mascarilla a un centro de supermercado, ¿no? Es más importante que la capacidad del local se mantenga al 50% menos y que obviamente las personas que estén dentro mantengan su distancia. Y por supuesto se laven las manos y no se toquen la cara después de haber tocado algo. Entonces, eso es lo más importante. Nuevamente, estamos entrando casi a la mitad, estamos casi a la mitad, falta mucho por avanzar. Manténganse en casa, manténganse seguros. Todavía estamos en una fase inicial, así que mucha paciencia. Para terminar, quiero decir, si es que en algunos de los otros videos lo he mencionado también, yo no soy experto en coronavirus. La información que les comparto es información compartida en foros exclusivamente de médicos. Algunas de estas informaciones ya compartidas en medios, digamos, públicos o en noticias. Muchas veces mi intención es tratar de aclarar la información que queda en el aire o información que a ustedes les puede haber dejado algún tipo de duda. Así que cuando digo que no soy experto es porque no soy experto en coronavirus y nuevamente no hay expertos ahorita en coronavirus con los 3 meses o 4 meses casi ya que tenemos tratando este virus, y más bien entre los médicos de tantas especialidades que tratamos pacientes, tratamos de discutir y encontrar, digamos, las mejores conclusiones de la poca y escasa evidencia médica y literatura médica que hay al respecto del coronavirus. Así que seguirán habiendo cambios de recomendaciones o recomendaciones que de alguna manera u otra vayan variando en el tiempo o algunas haciéndose más fuertes que otras. Dejen sus preguntas como siempre. Si es que les pareció valioso este video o alguno de los otros videos, compártanlos para tratar de seguir transmitiendo más información y sobre todo tratar de quitar algunos mitos que se generan alrededor de esta pandemia que estamos viviendo. Que estén bien en casa.